Amén y gracias a Dios, hermana Marta León, muchísimas gracias. Muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Háganme saber, por favor, si me está viendo bien y si me está escuchando bien. Y si es así, pues podemos iniciar de una vez. Bien, ok. Bueno, estamos nosotros en esta unidad número 2 que se llama justificación. Recuerde que justificar significa declarar inocente, lo cual tiene que ver con la salvación, ¿no? Pero el término, digamos, origen de la palabra salvación es el término justificación. La salvación es el resultado de la justificación. La salvación es el resultado de la justificación. Por eso el texto en Romanos 1:17 dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es la justicia de Dios la que se revela. Aunque Romanos 1:16 es claro al decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No puede haber salvación, Romanos 1:16, si primero no hay la revelación de la justicia de Dios. O sea, el método por el cual Dios declara inocente a una persona. Que ya hemos visto que no es por las obras de ninguna manera. ¿Por qué no puede ser por las obras? Porque sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se acuerda de esos dos versículos? ¿Qué enseñan esos dos versículos? Pues que el método de justificación o el método de salvación por las obras de la ley es ineficaz, no por culpa de la ley, sino por culpa del hombre que no puede obedecer la ley. Entonces, mmm, entramos nosotros a esa lección número 1 que se llama La fe es el medio de salvación. Vimos hace 8 días la parte 1, la lección número 1. Esta lección es en el capítulo 3 desde el versículo 21 y hasta el 31 y no alcanzamos a terminarla. Apenas vimos unos versículos. Pero es que esos versículos están tan llenos de doctrina, tan llenos de palabra, tan llenos de términos, tan llenos de teología, pues que nos tocaba y nos toca ir como a paso lento, escudriñando. El versículo 21, ya lo vimos, dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En el versículo 21 el término justicia de Dios, lo mismo en el versículo 22 la justicia de Dios, se habló de la fe, se habló del creer, porque si Dios me da la fe, pues me dio la capacidad para poder creer. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, analizamos lo que es la palabra, el término redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, analizamos lo que es el término propiciar, propiciación, propiciatorio. ¿Se acuerda que más de un hermano decía que es que el sumo sacerdote se metía con una vaca viva al lugar santísimo? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo así que pasa por alto? ¿Cómo así que ignora los pecados? Pasa por alto o ignora los pecados que han sido cubiertos por la sangre derramada en el propiciatorio. En el caso nuestro, pues la sangre de Cristo no solamente los cubre, sino que los quita. De modo que el Señor ha pasado por alto o ha perdonado los pecados que han sido cubiertos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y creo que hasta ahí alcanzamos a llegar nosotros, es decir, hasta el versículo 25. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? Llegamos hasta el versículo 25 y no avanzamos más. Ok, muy bien. Ok, ahora va a notar usted que el versículo 26 se parece mucho al versículo 21. Porque mire cómo comienza, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Léalo conmigo. Con la mira
de manifestar en este tiempo su justicia. Hágalo otra vez. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahora, ¿qué dice la primera frase del versículo 21? Pero ahora, o sea, en este tiempo, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pregunta, ¿es lo mismo o no es lo mismo? El versículo 21, parte inicial, está diciendo lo mismo que el versículo 26, parte inicial. Léalo y responda. ¿Considera usted que es lo mismo? O diga, no, no es lo mismo, son cosas diferentes. Dígalo. Lea y responda. Ujú. Es lo mismo. Con la mira de manifestar en este tiempo, o ahora, como dice el versículo 21, su justicia o la justicia de Dios. Pues su justicia está hablando de Dios, ¿no? Su justicia. Y el versículo 21 dice la justicia de Dios, porque no está hablando de su, sino está hablando del sujeto ya. Es decir, Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Está hablando de Dios. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este versículo 26 parece que no dijera mucho, pero santísimo Señor, escudriñarlo, interpretarlo, exponerlo, es una cosa bárbara. Vamos por partes, a ver. El versículo 26 dice, a fin de que Él sea el justo. ¿Qué es lo que se manifiesta en este tiempo o qué es lo que se manifiesta ahora? Lo que se manifiesta ahora es la justicia de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que se manifiesta ahora. Ahora, pregunta. Usted ya me dijo que el versículo 21 parte inicial y el versículo 26 parte inicial se parecen, son como lo mismo, ¿no? Ahora, eso se parece a lo que dice Romanos 1:17 cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Hasta ahí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Lo voy a repetir otra vez. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Otra vez Romanos 1:17 y usted me dice si encuentra un parecido. Pero usted tiene que estar ahí concentrado. Entonces levante la mano, por favor, si está ahí. Si no está ahí, desconéctese, váyase. No le va a servir, no le va a servir, para nada le va a servir. O sea, si usted apenas pone esto ahí como para escuchar la voz, pero no está atendiendo, sino que está por ahí metido haciendo, no, no le va a servir, no, no le va a servir. No le va a bendecir su vida. No le va a bendecir su vida. No le va a bendecir su vida. Entienda algo, por favor. Usted dirá, ¿ya se puso cansón? Sí. No, no me puse cansón. Yo normalmente estoy en modo cansón. No me pongo en modo cansón. Es mi forma normal de ser, cansón. Pero mire, es que hay gente, escuchen, hay gente, vamos a tumbar un mito. Hay gente que pone alabanzas cristianas en su equipo de sonido, en su bafle, en su aparato Bluetooth, en su televisor, pone alabanzas cristianas o pone predicaciones todo el día. ¿Que para qué? Que para que la atmósfera esté preparada. Que para que el lugar esté iluminado. Que para que las tinieblas se dispersen. Que para que el ambiente, en ese ambiente se sienta, se experimente la presencia del Espíritu Santo. Pero la persona que pone esas alabanzas, la persona que pone esas predicaciones, la persona que quiere crear el ambiente, anda con su cabeza metida en otro tema que no es Dios, en otro tema que no es el Espíritu. O sea, entendamos por favor que es que el Señor no vive en su casa. Entendamos que es que el Señor vive dentro suyo. O sea que la atmósfera se crea no a través del televisor, no a través del equipo, no a través del aparato Bluetooth. La atmósfera espiritual se crea es a través de usted.
Usted es el aparato a través del cual, no es el televisor el aparato, sino usted, el aparato a través del cual se crea una atmósfera propicia para el Espíritu Santo. Como en este momento, como en este momento. O sea, en ese momento hay un sermón, hay una predicación, hay una explicación de la palabra de Dios. Usted pone el aparato y que reproduzca, 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 y escucha la voz y escucha la voz, y me ve manoteando y me ve manoteando y me ve miqueando y haciendo todo esto, pero usted no está prestando atención. ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Religión. Eso se llama religiosidad. Usted que pelea contra la religión y dice que los religiosos, los religiosos, los religiosos, pero está igual o está peor que el religioso. Tírese a los pies de Cristo, nos vamos a demorar hasta las 7 de la noche y son las 6:20. ¿Puede usted darle a su Señor 40 minutos? Yo creo que sí. Hagámoslo, hagámoslo. Entonces, volvemos, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Hasta ahí. Yo se lo repito. Voy a repetir cada uno 3 veces. Usted présteme atención, présteme atención. Voy a repetir cada frase 3 veces y usted me dice si se parecen, si son lo mismo o no son lo mismo. Comienzo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ya, responda. ¿Cuál es su respuesta? ¿Se parece? ¿Está diciendo lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Es otra cosa? ¿Qué entiende usted ahí? Yo creo que la única persona que está excusada para no responder estas preguntas es la persona que está viajando en este momento en un Transmilenio o va por la calle y no puede sacar el teléfono. No lo saque, no lo saque. Si usted está en su casa y no está respondiendo, grave hermano. Es exactamente lo mismo. Romanos 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, revela. La palabra que se utiliza en el versículo 21 de Romanos 3 no es revela, es manifestar. Pero revelar o manifestar no es lo mismo. Señor, revélate aquí. Señor, manifiéstate aquí. ¿No es exactamente lo mismo? Y el versículo 26 vuelve a utilizar la palabra manifestar. Es lo mismo, ¿sí o no? Señor, revélate, Señor, manifiéstate. Señor, revélate a mi vida, Señor, manifiéstate a mi vida. ¿Qué es lo que se revela? Lo que se revela, lo que se manifiesta es la justicia de Dios. O sea, el método por el cual el Señor declara a una persona inocente. Y ese método se revela en Romanos 1:17 en el Evangelio. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. El Evangelio es la manifestación de la justicia de Dios. El Evangelio es el único documento que explica verdaderamente cuál es la forma o la manera como el Señor justifica, declara inocente o salva a un individuo. Si no es a través del Evangelio, usted no tiene conocimiento de salvación. Si no es a través del Evangelio, usted no tiene conocimiento de redención, ni de expiación, ni de propiciación. Si no es a través del Evangelio, usted no sabe cuál es el método divino para declarar inocente al ser humano. Eso solamente lo explica, lo revela o lo manifiesta el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Ok, estamos de acuerdo. Ahora, hasta ahora vamos entrando al versículo 26, ¿no? Es bien, mira, hay unos versículos que de verdad, hay unos versículos que son sencillos de exponer. Sencillos, sí.
Hay otros versículos que son muy complejos de exponer. Este es uno de esos. Que por más que usted lo tenga aquí en la cabeza, lo tenga claro, ya ponerlo en palabras y transmitirlo para que el otro lo entienda, pues es bien complejo. A ver, hagámoslo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, mira lo que dice, a fin. Ese a fin quiere decir con el propósito de dos puntos, de que Él sea el justo, primer propósito, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, segundo propósito. ¿Sí lo nota? Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia. La justicia de Dios se manifiesta a fin de, o con el propósito doble de, primero y segundo. ¿Sí lo nota ahí? ¿Lo está captando? Que cuando se manifiesta el Evangelio, cuando se revela el Evangelio, dos propósitos se cumplen. Al menos según el versículo 26, dos propósitos primordiales se cumplen. A fin de o con el propósito de primero y segundo. Aunque ahí no dice uno y dos, aunque ahí no dice primero y segundo, pero sí dice una frase, menciona una frase y después dice y, o sea que son dos ideas, son dos propósitos. ¿Sí? Ok. Muy bien, vamos, hagámosle. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que, primer propósito, a fin de que Él, ¿quién es Él? Pues Dios, sea el justo, dice el versículo. Y segundo propósito, segunda finalidad, que Él, o sea, el mismo, Dios, sea el que justifica. ¿Y a quién justifica? Al que es de la fe de Jesús. Ok, muy bien, impresionante. O sea que mire, el Evangelio revela a Dios, manifiesta a Dios primero como el justo y segundo como el que justifica. ¿Está claro? Sí, mira, pero está muy sencillo. No, hasta ahí va como sencillo. Espera y verá. El Evangelio revela o manifiesta a Dios de dos maneras. Uno, como el Dios justo y segundo, como el Dios que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe de Jesús. Primero, Él es justo. Él no puede perder su justicia. Segundo, sin perder su justicia, sin dejar de ser justo, justifica. Ay, Dios mío. A ver, metámonos en el asunto, metámonos en el nudo. Dios es justo. Al ser justo, ¿qué tiene que darle al ser humano? Dios es justo. Al ser justo, ¿qué tiene que darle al ser humano? Defíneme justicia, por favor. Tiene que darle al ser humano justicia, porque es justo. Pero ¿qué es eso de justicia? No estamos hablando de justificar, no estamos hablando en el sentido de justificar, ni de justificación, sino en el sentido de justo, en el sentido del juez. Eso es excelente, Juan Esteban, muy bien, muy bien. Escríbalo allá, por favor, saque esos conceptos en su cuaderno y déle definición allá en el cuaderno. Justicia, darle a cada uno lo que se merece. Ok, muy bien. Entonces, primero, Dios es justo, y si es justo tiene que darle a cada uno lo que cada uno se merece. Ahora, ¿qué nos dijo el versículo 23? ¿Qué nos dijo el versículo 23? Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos, o sea que a quienes tiene que darle lo que se merecen, a todos, ¿sí? Estoy en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿a cuántos tiene que darle lo que se merecen? A todos. ¿Y qué es lo que se merecen según el versículo 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hace 8 días miramos Romanos 6:23, el último versículo de Romanos capítulo 6. ¿Qué es lo que merece? ¿Qué es lo que merecen todos o merecemos todos? Según la justicia de Dios, según el justo juicio de Dios,
según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ya, la paga del pecado es muerte. Póngase a pensar. A ver, se lo voy a explicar acá. Dios es justo, de modo que tiene que darle a cada uno lo que cada uno se merece. Pero al mismo tiempo, tiene que justificar, o sea, declarar inocente. ¿Cómo va a declarar inocente si nadie es inocente? Lo que se merece toda la raza humana es la muerte, Romanos 6:23. Y el Evangelio revela a Dios como el Dios justo que le da todo que le da a todos lo que todos merecen, pero al mismo tiempo el Evangelio revela a Dios como el que justifica, o sea, como el que declara inocente y salva. Pero ¿cómo va a salvar si todos están condenados? ¿Cómo va a salvar si todos estamos destituidos de la gloria de Dios? De la gloria de Dios. Ahí vamos, poco a poco, ¿cierto? Muy bien. Ahora, para entender esto, pues usted tiene que recordar el versículo anterior y el versículo anterior. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la justicia divina, todos merecemos, Romanos 6:23, la muerte porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Ojo que eso es puro versículo, ¿no? En la justicia divina, todos merecemos la muerte, Romanos 6:23, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. ¿De acuerdo? Si Dios va a ser justo, Dios tiene que castigar al pecador. El pecador está destituido de la gloria de Dios por causa de su pecado, y si Dios va a ser justo, Dios tiene que aplicarle la pena capital o la pena de muerte al pecador, si ha de ser justo. Romanos 6:23. ¿Estamos de acuerdo con eso? Algunos ya están por allá mirando otras cosas. Si usted ya está mirando otras cosas, otros conceptos, está adelantado, usted está perdiendo la esencia de la enseñanza. No se adelante, no se vaya por allá. Entiendan lo que vamos explicando, al paso de lo que vamos explicando. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se desata el nudo? Porque mire, Dios tiene que ser justo. El pecador tiene que morirse. Porque pecó, fue destituido de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y merece la muerte, Romanos 6:23. Ok. Pero al mismo tiempo, Dios debe justificar, es decir, declarar inocente. Pero ¿cómo soy justo y al mismo tiempo el justificador? ¿Cómo soy justo y al mismo tiempo el que justifica? ¿Cómo condeno el pecado? ¿Cómo aplico la pena capital y al mismo tiempo salvo? Ahí vamos, espérese. Pero un momentico. Porque es que esto usted lo tiene que aprender como si usted lo estuviera preparando para predicarlo. Así usted lo tiene que aprender. Entonces no es solamente un concepto ligero, liviano, que usted responde y dice, ya, misericordia, gracia. Porque si yo le pido, explíquelo. Porque si usted me dice solamente gracia, eso quiere decir que la gracia es una alcahueta y una sinvergüenza. Eso quiere decir que la gracia hace que Dios sea injusto. Y si la gracia hace que Dios sea injusto, la gracia es mala. Y si la misericordia hace que Dios sea injusto, entonces la misericordia es mala. Y si el amor de Dios hace que Dios sea injusto, entonces el amor de Dios es malo. Porque Dios tiene que ser amor, Dios tiene que ser gracia y Dios tiene que ser misericordia, pero sin dejar de ser justo. Dios debe ser amor, gracia y misericordia, pero sin dejar de ser justo. En ningún momento Dios pierde lo justo. Ahora, Dios debe ser justo. Debe darle a cada uno lo que se merece, pero sin dejar de ser amor, gracia y misericordia. Uy. Si usted se pone a analizar su propio carácter, usted se va a dar cuenta que eso a nosotros los seres humanos nos queda grande. Nos queda grande. Porque no es que yo soy justo y le doy a cada uno lo que cada uno se merece. Pero cuando vienen esos momentos de misericordia, de gracia y de amor, ¿no se ha sentido usted muchas veces como una alcahueta? ¿Como un permisivo? Hablemos aquí entre nosotros. ¿No se ha sentido? No, que es que las cosas con Dios son rectas y son transparentes y cada punto sobre cada i. ¿Y cuántos pares son 3 moscas?
Oye, con Dios las cosas son así, derechitas. Y la justicia ante todo, y hay que ser justo ante todo. Pero cuando entramos en ese momento de gracia, de misericordia y de amor, no se siente usted muchas veces como un alcahueta permisivo. Y usted dice, entonces lo que yo ando diciendo que es que soy justo y que las cosas con Dios son justas. Ahora, muchas veces no le ha pasado que usted que habla de la gracia y la misericordia y el amor, gracia, misericordia y amor, gracia, misericordia y amor, gracia, misericordia y amor, allá adentro no hay como un redarguir del espíritu en donde le dice, oiga, pero debería ser más severo, más recto, más derechito, más justo, más ecuánime, más equitativo. ¿No le ha pasado? Parece que nosotros los seres humanos entonces siempre por esa tendencia, siempre vamos o para un lado o para el otro, o para un extremo o para el otro extremo. Pero no logramos equilibrar la justicia con la misericordia, la justicia con la gracia o la justicia con el amor. Usted se va a dar cuenta que usted puede que sea más justo, o sea, más severo, más duro que misericordioso. O puede ser que usted sea más misericordioso que severo o justo. Y de ninguna de estas dos cosas usted se puede enorgullecer. Porque cualquiera de estas dos cosas es un completo desequilibrio. Repito, el que habla de misericordia, gracia, amor, misericordia, gracia, amor, misericordia, gracia, amor, olvidando el concepto de justicia, es un alcahueta permisivo. Y el que habla de justicia, justo, derecho, radical, y casi no habla de gracia, misericordia y amor, pues es un completo brusco. Es un completo, un pequeño dictador o dictadora. Mamerto, inmamable, fastidioso, le puedo decir más cosas, ¿no? Pero es así. Ahora, cuando revisamos el santo carácter de Dios, pues Dios no es ni fastidioso, ni cansón, ni mamerto, ni nada de eso. Pero al mismo tiempo tampoco es ni sinvergüenza, ni alcahueta, ni permisivo. ¡Qué maravilla! O sea que el Señor tiene un carácter perfecto, una personalidad perfecta, perfectamente equilibrada, perfectamente nivelada, y ni para un lado, ni para el otro. Por eso dirá por allá en Romanos capítulo 11, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Porque Dios es las dos cosas, bondad y severidad. Pero sin estar inclinado 100% a la bondad y sin estar inclinado 100% a la severidad. Como si nos pasa a nosotros. ¿Es o no es, mi querido hermano en Cristo? A ver qué podemos charlar aquí. Responda, por favor. Mira, ahora usted considera que no, que usted está en un punto perfecto de equilibrio entre la bondad y la severidad, entre la justicia y la misericordia. Pues chévere. Pero si somos conscientes y respondemos con la verdad, pues la respuesta será que no. No, no. Y le repito, todas esas inclinaciones extremistas son pecaminosas. Ninguno se puede jactar porque es que muchas veces el hermano se jacta. Es que yo soy solo amor, solo gracia, solo misericordia. ¿Y quiere que lo aplaudan? No, no se puede aplaudir. Es un desequilibrado. O el otro que se la jacta, es que yo soy recto, radical, derecho, transparente, honesto, firme, avivado, espiritual. ¿Y se jacta de eso? No, no se puede jactar y no se le puede aplaudir, no se le puede felicitar. Tiene una tendencia o hacia un lado o hacia la otra, y Dios no. Por eso la Biblia habla del justo juicio de Dios. ¿Se acuerda de Romanos capítulo 2? El justo juicio de Dios. Si el juicio de Dios va a ser justo, tiene que ser perfectamente equilibrado. Por eso, estimado hermano, es la locura de la derecha y de la izquierda. En estos tiempos que estamos en pleno proselitismo político, ¿no? La derecha y la izquierda son dos desequilibrios, son dos extremismos, demoníacos, satánicos, carnales.
abusivos, groseros, mentirosos, engañadores. Freddy, ¿Dios es de derecha o de izquierda? No he entendido nada de lo que le estoy diciendo hoy. ¿Cómo se le ocurre que o la una o la otra? ¿No? Pero todavía hay unos que alegan que Dios es de izquierda y todavía hay unos que alegan que Dios es de derecha. Y usted encuentra libros de esos en las librerías cristianas. Dios es de derecha, o sea, Dios es gente de bien. O Dios es de izquierda. Mire, ni lo uno ni lo otro. No. Dios no sufre de esos desequilibrios mentales ni de esas enfermedades mentales. No. Volvemos al versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, primero, a fin de que Él sea el justo. Tiene que mantenerse justo. Pero ¿cómo siendo justo justifica? Ya vimos el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La palabra clave es redención. Y versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra clave es propiciación. Ahí usted encuentra. En el versículo 26 usted encuentra un nudo. Pero ese nudo se desanuda. ¿Sí? Ese nudo se desanuda si usted entendió los versículos 24 y 25. Si usted entiende lo que es redención y entiende lo que es propiciación, el nudo del versículo 26 se suelta solito. El versículo 24 habla de redención. ¿Qué significa redención? Pagar el precio. ¿Quién pagó el precio? Ahí dice que la redención es en Cristo Jesús. El que pagó el precio fue el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál precio? Pues el precio que yo debía, la deuda que yo debía. ¿Ok? ¿Qué debía yo? La paga el pecado es muerte, Romanos 6:26. Eso dice el Romanos capítulo 6, versículo 23, no 26. Romanos 6 no tiene 26 versículos, tiene 23 versículos. Romanos 6, 23. Lo que yo debía era, lo que yo tenía que pagar era la muerte. Y viene Él y paga el precio. Entonces, como paga el precio, Él se convierte en mi redentor. Eso lo vimos hace 8 días. Aparte de que se convierte en mi redentor, se convierte en mi propiciador. Es el que hace la propiciación por medio de su sangre. ¿Qué significa propiciar? Propiciar significa aplacar. ¿Qué es lo que aplica? La ira de Dios. Claro, porque si paga el precio en la redención, la ira de Dios queda aplacada. ¿Sí lo está entendiendo? Si paga el precio en la redención, la ira de Dios queda aplacada en la propiciación. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Si paga el precio en la redención, que redentor significa el que paga el precio, si paga el precio en la redención, pues ya pagó el precio. De modo que la ira de Dios tiene que aplacarse. Se aplaca en la propiciación. La redención trae como resultado la propiciación. La propiciación es la consecuencia de la redención. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Bien. O sea, usted no puede hablar de propiciación si primero no ha hablado de redención. Y si ya hablo de redención, a continuación hablo de propiciación. Porque si ya se pagó el precio, quiere decir que no debo nada. Si no debo nada, pues no me vienen a cobrar nada. Si no me vienen a cobrar nada, pues el cobrador ya no está bravo. La ira se aplacó por medio de la propiciación. ¿Claro o no claro? Clarito, ¿cierto? Clarito. Clariquitiquitiquitico. Está esto. Ok, volvemos al versículo 26. A ver. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Si es justo, hay una deuda. Y al haber una deuda, si es justo, la deuda tiene que pagarse. Porque si la deuda no se paga, como Él es justo, Él tiene que seguir cobrando. La deuda es que la paga del pecado es muerte. Y el pecador tiene la ira de Dios sobre él. O sea, el cobrador, ¿a quién se le debe? El cobrador sigue enojado. ¿Cómo hace Dios para justificar? Pues porque alguien vino, versículo 24, alguien vino y pagó
la deuda. Si alguien paga la deuda, dése cuenta, Dios es justo. ¿Por qué? Porque Él está cobrando la deuda. Él es justo, ¿por qué? Porque la deuda se le está pagando. Y si Él está cobrando la deuda y la deuda se le está pagando y la deuda se le pagó, se hizo justicia. ¿Está comprendiendo? ¿Quién pagó la deuda? Yo no pagué la deuda. Yo no podía pagar la deuda. Vino Cristo y pagó la deuda. Se convierte en el redentor, el que paga la deuda. Esa transacción es una transacción legal, porque aquí estamos hablando de justicia. Pregúntele a un abogado y verá que eso es una transacción legal. Es una transacción legal, ¿por qué? Porque si hay una deuda, haga de cuenta que yo debo y yo no tengo cómo pagar. Entonces yo no tengo cómo pagar, pero aparece Estefanía. Estefanía dirá, ¿y por qué yo? Porque sí, porque te tocó en el ejemplo, Estefanía. Yo no tengo cómo pagar. Y yo tengo el verdugo encima, yo tengo el cobrador encima y el cobrador está enojado, la ira del cobrador está sobre mi vida. El cobrador me exige que yo le pague y yo no tengo cómo pagarle, así que yo estoy metido en un problema, la cosa más tenaz. Pero aparece Estefanía y Estefanía tiene sus modos para pagar. Entonces Estefanía dice, un momento, yo pago. Yo pago. El cobrador le va a preguntar, ¿y por qué va a pagar usted si el que me debe es este? ¿Al cobrador le importa eso? ¿Al verdugo le importa eso? ¿Al verdugo le importa quién pague? Al verdugo lo único que le importa es que el que se ofrece a pagar tenga con qué pagar, tenga cómo pagar. Eso es lo único que le interesa. Lo único que le interesa al cobrador, al verdugo, es que se le pague lo que se le debe. Ya, ¿quién lo va a pagar? No importa. Mi mamita, mi abuelita, mi hija, mis gatos, quien sea. No importa. Lo que importa es que aparezca lo que se debe. Que cumpla, que pague. Muy bien. Cobrador no, pero ¿por qué usted, Estefanía, por qué pone la cara por él? Si es que el que debe es él, déjelo que pague él. No, el verdugo, el cobrador, no se pone en esa discusión. Sencillamente Estefanía dice, yo pago por él. Hágale. Y Estefanía paga. ¿Cuánto debo yo? Todo. No debo mucho, debo todo, porque la paga del pecado es muerte. Debo la vida misma. Estefanía paga. Si Estefanía paga, hace un sacrificio, ¿o no? Se está desprendiendo de algo de ella para beneficiarme a mí, para saldar una deuda. Le está costando, le está doliendo. No tenía por qué hacerlo. ¿Qué la está moviendo a hacerlo? Amor, gracia, misericordia, justicia. ¿Por qué justicia? Mire que Estefanía no me dice, vuélese y no pague. No, Estefanía está diciendo, hay que pagar. Yo pago por usted. Qué tenaz esto. Ahora, si Estefanía ya pagó por mí, pregunta, ¿el verdugo, el cobrador, volverá en la noche? ¿Volverá mañana? ¿Volverá pasado mañana? ¿Volverá la otra semana? ¿El otro mes? ¿El otro año? ¿El cobrador volverá? ¿El verdugo volverá? ¿Seguirá enojado el verdugo conmigo? ¿La ira del verdugo seguirá estando sobre mí? ¿La deuda sigue vigente? La respuesta suya será, desde el punto de vista de la justicia, será pues no, no va a volver. ¿Por qué no? Porque Estefanía ya pagó lo que usted debía. De modo que la ira de Dios no está allá sobre mí, porque otro pagó la deuda. Ahora, en el caso del ejemplo en el cual involucramos a Estefanía, pues yo debía plata y Estefanía pagó la plata que yo debía. Pero en el caso de Cristo yo no debía plata, yo debía la vida misma. En el caso del ejemplo con Estefanía, Estefanía tuvo que sacrificar dinero. En el caso de Cristo, Cristo tuvo que sacrificar su propia vida, que era lo que yo debía poner, porque era lo que yo debía. Cristo puso su vida. Y como Cristo puso su vida por mí, y yo lo creo, por eso dice el versículo 26, parte final, el que justifica al que es de la fe de Jesús, o sea que esto le funciona solamente al que cree, a nadie más le funciona, solamente al que cree, y yo lo creo, yo creo que Cristo pagó la deuda por mí,
Yo creo que no debo nada. Y yo creo que ya el verdugo, ya el cobrador, ya Dios no está enojado conmigo, porque ya no hay deuda. Como yo lo creo, se cumple la segunda finalidad. ¿Cuál es la segunda finalidad? La segunda finalidad es que Dios es el que justifica. Ahora me declara sin deuda. Ahora me entrega el paz y salvo. Ahora me dice que yo no debo nada. Ahora me dice que yo soy inocente. Ahora me dice que yo soy salvo. Y es obvio que no es por mi mérito, porque es que yo no tenía cómo pagar. Es obvio que es por el mérito de Cristo, que vino y pagó la deuda y dio su vida y entregó su cuerpo y entregó su sangre por mí. Y de esa manera, Dios es justo, porque la deuda se paga, se cobra y se paga. Hay una transacción legal, pero al mismo tiempo, gracias a que la deuda se paga por la redención y la propiciación en Cristo Jesús, gracias a eso, ahora a mí me justifica. La primera finalidad que dice que Dios es justo indica, hay una deuda, hay una cobranza y hay un pago. La segunda finalidad que dice Dios justifica es, como alguien pagó por mí, Cristo pagó por mí, ahora el cobrador me dice, usted ya no debe nada, gracias al que pagó por usted. Sí, ¿por qué le digo a usted que esto es muy difícil de explicarlo, de transmitirlo? Ah, Dios mío. Sí. Ah, eso es lo que ocurre cuando uno expone y el Espíritu de Dios está presente. Porque esa verdad se vuelve tan real, tan evidente, tan cierta. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se siente uno? Y al entender que Cristo pagó, le doy mi vida. Le doy mi vida. No le niego nada de mí. Le entregó todo a Él. ¿Cómo le voy a negar algo de mí? Cuando usted lo entiende, usted no le niega nada a Él. Nada. Si no lo ha entendido, le niega todo. Pero si lo ha entendido,
Usted no le niega nada. Usted en este momento le dice, mi vida es tuya. Tómela, 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 Señor. Se siente uno también como un miserable, porque uno sabe que no le ha entregado todo, que uno puede dar más. Y que uno es solo excusa, solo pero para no hacer las cosas. Pero cuando uno lo entiende, en la medida en que viene esa profundidad de entendimiento, pues usted le entrega todo. Y el Señor lo usa como un vaso y como un instrumento para que otros conozcan esto, para que otros entiendan esto. No es solamente leer y repetir como un lorito los versículos, sino entenderlos así, de esta manera. Y solamente vamos en un versículo. Pero ¿qué interesa? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién le funciona? Solamente al que es de la fe de Jesús. ¿A quién le sirve? Solamente al que cree. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. ¿Estamos claros aquí? ¿Hay entendimiento de esto aquí? Podemos avanzar otro poquito. ¿Qué dice usted? Ya. Aquí es cuando usted le pierde el miedo al hombre, le pierde el miedo al diablo, le pierde el miedo al mundo, le pierde el miedo a otro que no sea Dios. La Biblia dice, si todavía agradar a los hombres, si buscar el favor de los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Ah, ¿qué piensan los demás? Mira aquí, ¿qué piensan los demás? ¿Qué me importa? Se ponen bravos. Mire, otra vez mire acá. ¿Qué me importa? No me importa. ¿Quién de ellos, de los que me hacen mala cara, de los que son indiferentes, de los que no les gusta que yo ore, de los que no les gusta que me conecte, de los que no les gusta que me congregue, de los que me ponen pero a todo lo que quiero hacer para Jesucristo, quién de ellos me ha redimido? ¿Quién de ellos es la propiciación de mis pecados? ¿Quién de ellos pagó la deuda? ¿Quién de ellos le puso la cara al verdugo y pagó la deuda? ¿Quién de ellos lo hizo? Ninguno. Como dice el texto claramente que estudiábamos anoche, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Sí, soy deudor de Cristo. A mi Cristo le debo todo. A ser humano no le debo nada. Por eso me decido y me defino para hacer la voluntad de Cristo, no del ser humano, de Cristo. ¿Qué quiere mi Señor que haga? Que vaya y lleve el Evangelio hasta lo último en la tierra. Hagámoslo. ¿Qué me puede costar? Pues ya me ha costado bastante. Sí, he perdido bastantes cosas, pero más es lo que he ganado que lo que he perdido. ¿Para qué hablamos de eso? Pero se ha costado bastante. El sacrificio ha sido grande. Pero no importa. Cuando hablamos de sacrificio, hay uno que es ejemplo del más grande sacrificio. Mis sacrificios no le llegan a Cristo ni a los tobillos. Por eso, mi estimado hermano en Cristo, aprovecho este momento de sensibilidad espiritual para recordarle, yo sé que ya está harto porque desde la mañana yo estoy enviando mensajes y sinceramente quiere que le diga algo, cada 3 sillas jabonadas y lavadas puse un mensaje. ¿Cómo así cada 3 sillas? Sí, claro. Aquí donde yo vivo hay hay unas sillas, en el apartamento donde yo vivo hay unas sillas apiladas, que son las sillas del ministerio, sillas blancas. Pues estaban sucias, ennegrecidas, encarbonadas, vueltas nada. Tocaba lavarlas, alistándolas para el domingo. Cada 3 sillas, limpiando esas sillas, orando sobre esas sillas, coloqué un mensaje. Que ese sea el momento de sensibilidad espiritual para decirle, no se le olvide que el domingo a las 9 de la mañana hay culto. No se le olvide que el Señor no puso peros para pagar la deuda. No se le olvide que yo no le pongo peros al Señor después de que he entendido estas verdades. Sigue diciendo el versículo 27, creo que de aquí en adelante es muy fácil entenderlo. Porque el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia?
O usted, con respecto a su salvación, con respecto a su justificación, ¿dónde le queda la jactancia? ¿Dónde le queda el orgullo? ¿Dónde? ¿Dónde le queda la altivez? Eso es lo que está preguntando el versículo. Cuando usted entiende estas verdades, ¿dónde le queda la jactancia? ¿Dónde le queda? Responda, por favor. ¿Dónde le queda la jactancia? ¿Dónde le queda la altivez? ¿Dónde le queda el egocentrismo? ¿Dónde le queda el dárselas? Es que ¿yo qué? ¿Destituido de la gloria de Dios? Es que ¿yo qué? La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y la paga del pecado es muerte. ¿Dónde queda? Excelente, en el piso, en el suelo, en el piso, desaparece en nada, en el piso como gusano, excelente. Eso es. Pero mire, usted no puede llegar a esa conclusión si usted no ha vivido como vivimos nosotros en esta clase, el versículo 26. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Mire lo que dice. Queda excluida. Excluida. O sea, muy bien, Natalia. Desaparece. Excluido quiere decir se esfuma, se muere, se pulveriza la jactancia. Ahí es cuando el orgullo en el cristiano se muere. ¿Orgullo de qué? ¿Orgullo de qué? ¿Se las da de qué? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Pregunta. ¿Por la de las obras? Y responde, no. ¿La jactancia queda excluida por la ley de las obras? No. ¿Gracias a la ley de las obras pude conseguir algo? No. Si la ley de las obras fue la que declaró que yo estaba destituido de la gloria de Dios. La ley de las obras fue la que declaró que yo había pecado. La ley de las obras fue la que declaró que yo debía ser muerto, que se me debía aplicar la pena capital. Por la de las obras, no. Entonces, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Las obras son lo que yo hago. La fe es lo que Dios hace. Porque recuerde que la fe, Efesios 2:8, no es de vosotros, sino que es don de Dios. Porque recuerde que la fe no es de nosotros, sino que Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió, entregó a cada uno. Las obras, lo que yo hago. Y esas obras no me salvan, esas obras me condenan. La fe no es lo que yo hago. La fe no es mía. La fe es a lo que Dios me obsequia, es la verdadera gracia. La fe es lo que Dios me obsequia para que yo crea. Por eso dice el texto, al que es de la fe de Jesús, parte final del versículo 26, y termina diciendo el versículo 27, sino por la ley de la fe. Mire, una manera espectacular de entender la fe es así. ¿Qué es la fe? La fe es una ley del reino de los cielos, a través de la cual, la única ley del reino de los cielos, a través de la cual lo que Dios ha prometido se convierte en realidad. Es ley, no es un sentimiento, es ley. Si la fe en el reino de Dios es ley, pertenece al derecho. La fe pertenece al derecho. La fe pertenece a la ley. La fe pertenece a lo justo. La fe pertenece a la justicia. Dese cuenta que de la única manera como el justo justifica es cuando en mí se ha aplicado la ley de la fe. La ley de la fe hace que el artículo de la justicia se me aplique y quedo yo justificado. ¿Lo estamos entendiendo? Cuando usted aplica la fe en una oración, está pidiendo algo y aplica la fe pidiendo ese algo, usted está aplicando una ley del reino de Dios.
Si está aplicando la ley del reino de Dios, ¿de qué manera va a orar usted? ¿Como si estuviese usted pidiendo limosna? No, porque usted viene con la ley en su boca, la ley de la fe. La ley de la fe que dice, pedid y se os dará, Padre Santísimo. Según el artículo que está en Mateo capítulo 7, versículo 7, ahí dice claramente que si yo pido, tú me das. Ese artículo, de una manera más extendida, dice en 1 de Juan 5:14, que si pido algo conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y hoy vengo a pedirte esto que necesito conforme a tu voluntad. Y estoy seguro que tú me oyes y estoy seguro que tú me respondes, porque vengo con la ley de la fe en mi boca, porque vengo movido por la ley de la fe, porque vengo a recordarte, Señor, que en tu reino la ley que manda es la ley de la fe. De modo que tú no es que no me puedas decir que no a mí, tú no le puedes decir que no a tu propia ley. La Biblia dice, la Biblia dice que él no puede negarse a sí mismo. O sea, él no puede negarse a hacer lo que él dijo que haría. O sea, él no puede negarse a cumplir la ley que él mismo estableció. Y la ley que él estableció es la ley de la fe. Por tanto, cuando usted se acerca con fe, el Padre siempre y en todos los casos le tiene que decir que sí. ¿A qué le tiene que decir que sí? A la ley que él mismo creó, a la ley que él mismo estableció. Por eso Cristo, al frente del sepulcro de Lázaro, levanta su mirada al cielo y dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y en palabras de primera de Juan 5, 14 y 15, y si siempre me oyes, entonces siempre me respondes. Por amor a mí, eso es secundario. Por fidelidad a tu ley, la ley de la fe. ¿Cómo le parece? La fe es ley en el reino. La ley de la fe. La ley que está por encima de las demás leyes, la ley de la fe. ¿Cómo le parece? Yo pregunto y usted responde. ¿Cómo le parece? Doy por sentado que usted está escribiendo. Ok. Pero Padre, es que tú has prometido. Y ahora yo te pido que tú lo hagas, Señor. Cuando usted viene con la ley de Dios en la boca, usted no se acerca al trono de Dios como un andrajoso limosnero. Cuando usted viene con la ley de Dios en la boca, en las manos, en la mente, en el corazón, usted se acerca confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Es diferente. Ahora dice el versículo 28. Concluimos pues, demos este versículo 28 como tarea. Romanos 3, 28. Tarea. Concluimos pues, a ver si es la conclusión suya hasta el momento del estudio. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es la conclusión hasta el momento. Pero es una conclusión con argumentos, con conocimiento de causa. Es su conclusión. El hombre es justificado por fe.
sin las obras de la ley. ¿Es su conclusión? Ok. Si esa es su conclusión, ha estudiado bien, ha entendido bien, ha aprendido bien. ¡Qué maravilloso! Ahora dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Esto queda muy fácil de interpretar. Regálame la definición de la palabra Dios. D-I-O-S, la definición de la palabra Dios. Y ahí usted con esa definición, usted sale adelante en el versículo 29. La palabra Dios significa excelente Marta León, excelente Liliana y excelente Natalia. Muy bien. La palabra Dios significa una sola cosa. Significa creador, no significa dos cosas. Significa creador. Entonces cambie la palabra Dios acá por la palabra creador. A ver, ¿es Dios o es el creador solamente el creador de los judíos? ¿No es también el creador de los gentiles? Y responde, ciertamente también es el creador de los gentiles. ¿Sí lo entiende? ¿Sí lo entiende? ¿O Dios solamente creó a los judíos, pero a los gentiles no? Pues si Dios no creó a los gentiles, ¿de dónde salieron los gentiles? Entonces sí son los reptilianos. Ah, no, Dios creó tanto a los judíos como a los gentiles. O sea, los judíos y los gentiles son criaturas de Él. Él los creó. Ok, versículo 30. Porque Dios es uno, el creador es uno. Y Él justificará, ahora ya no es el creador, ahora es el justificador. Ahora, si Él creó tanto al judío como al gentil, ¿qué quiere hacer el Señor tanto con el judío como con el gentil? ¿Qué quiere hacer con los dos? Con gente de los dos bandos, con personas de los dos pueblos. ¿Qué quiere hacer el Señor? Pues justificarlo. Muy bien, Marta León, lo está entendiendo muy bien. Porque son sus criaturas. Entonces, ¿qué quiere hacer con las criaturas de entre los judíos? Justificarlos. ¿Y qué quiere hacer con las criaturas de entre los gentiles? Pues justificarlos. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe, solamente por la fe, porque la fe es la ley del reino, la ley que está por encima de las demás leyes. Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Aquí ya vamos terminando. Responda, sea bien aplicadito. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, los judíos. Y Él justificará por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora, ¿quiénes son los de la incircuncisión? Los gentiles. ¿Y al Señor qué le interesa? ¿Que estén circuncidados o incircuncidados? No le interesa ni que esté circuncidado ni que esté incircuncidado. Solamente le importa una cosa. ¿Cuál? Que crean muy bien en Cristo. ¿Al Señor le importa que sean judíos o al Señor le importa que sean gentiles? No le importa ni que sean judíos ni que sean gentiles. Solamente le importa una cosa. ¿Cuál? Que crean. Al Señor le importa que sea un niño o que sea un adulto, no le importa ni que sea un niño ni que sea un adulto, solamente le importa que crea. Le importa que sea hombre o que sea mujer, no le importa, solamente le importa que crea. Le importa que sea estrato 1 o estrato 10, no le importa, lo único que le importa es que crea. Ya, punto. Esa es la única condición, porque si tiene fe, tiene la ley del reino. La ley que justifica, que es la ley de la fe. No me lo estoy inventando yo. Ahí dice, la ley de la fe. Romanos 3:27, parte final. Versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? La fe invalida la ley, como si la ley tuviera el defecto, como si la ley fuera mala. La ley invalida la ley y responde y dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué la fe confirma la ley? Porque en la ley, o sea, en el Antiguo Testamento, está escrito, Habacuc 2:4, eso es la ley. La ley dice que el justo por su fe vivirá. O sea que la fe no invalida la ley. Al contrario, cuando aparece la fe,
La fe está confirmando, corroborando o cumpliendo lo que la ley había anunciado en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Está claro? La ley había hablado de la fe en Habacuc 2.4. La ley dice en Habacuc 2.4, ustedes por medio mío no van a poder ser salvos. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen lo que se necesita para cumplirme. Si ustedes van a ser salvos, les toca por otro método. Eso lo dice la ley. ¿Cuál es el otro método? La fe. Habacuc 2.4. Cuando aparece ¿la fe habla mal de la ley? No. ¿La fe escarnece de la ley? No. ¿La fe invalida la ley? No. La fe confirma, cumple lo que la misma ley había predicho que tenía que venir para que los hombres fueran salvos o justificados. ¿A quién le quedó claro? Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias por esta reunión. Gracias por este sermón, por esta clase, mi Dios. Bastante espiritual y también emotivo, Señor. Por la presencia de tu Santo Espíritu aquí, que siempre hace que estas verdades penetren, ahí sí como dice tu palabra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que esta es la manera en que debemos estudiar, sintiendo tu palabra, no solamente cátedra, sino palabra y espíritu. Como dice la Escritura, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y cuando pasan estas cosas es demostración de que tú estás aquí y es demostración de que eres tú el que estás hablando y que glorificas al Señor Jesucristo a través de lo que hablas, a través de lo que dices. Gracias por el entendimiento que nos das. Gracias por llevarnos a todos a ese entendimiento. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.